buenos días desde México. Mi nombre es Guadalupe Michaca y a nombre del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, les doy la más cordial bienvenida al webinar El estado de la digitalización de América Latina frente a la pandemia del COVID-19. A lo largo de la próxima hora, 5 de las voces especializadas más importantes a nivel regional analizarán y evaluarán la importancia de las tecnologías digitales para paliar los efectos de la pandemia que estamos padeciendo a nivel mundial. ¿De qué manera la crisis actual sanitaria pone a prueba la adopción digital del sistema productivo? ¿Frente a qué desafíos y oportunidades nos encontramos en esta crisis sin precedentes? Quédense con nosotros, vamos a dar inicio. No sin antes recordar a la audiencia que nos acompaña, que nos ayuden por favor a mantener en silencio sus micrófonos. Asimismo, es oportuno recordarles que esta sesión está siendo grabada, de tal modo que si alguien de la audiencia no desea aparecer en pantalla, solamente debe apagar la función de video. Al final de la presentación y comentarios de los especialistas, habrá oportunidad para responder preguntas del público, por lo que el chat de la sesión está abierta a partir de este momento. Y bueno, pues Raúl Katz, Mauricio Agudelo, Bruno Ramos, Jorge Fernando Negrete y Mariliana Méndez son los especialistas que hoy nos acompañan y a quienes agradezco profundamente su tiempo y disposición para la realización de este webinar. Es así como estamos listos para dar inicio. Tengo el gusto de presentar y dar la bienvenida al doctor Raúl Katz, quien es profesor adjunto en la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia, director de Estrategia de Negocio e Investigación en el Instituto de Columbia de Teleinformación y presidente de Telecom Advisor Service. También ha sido asesor de varios gobiernos en el desarrollo de políticas y marcos regulatorios en el ámbito de la digitalización. El doctor Katz nos compartirá las conclusiones del informe El estado de la digitalización de América Latina frente a la pandemia del COVID-19, realizando justamente por la consultora Telecom Advisor Service y producido por el Observatorio CAF del ecosistema digital. Doctor, bienvenido, el espacio es suyo. Muchas gracias. Voy a poner el share screen. Ustedes me dicen si lo están viendo. Se ve, doctor. Ok, perfecto. Un segundito. Bueno, muchas gracias. De hecho, si tuviésemos que hablar del tema de la importancia de la digitalización, en estas circunstancias quizás ya tener la posibilidad de tener casi, digamos, un CLT virtual en el marco de este webinar nos da un poco la idea de qué es lo que nosotros podemos hacer o cuál es la importancia de las tecnologías digitales para promover el intercambio de perspectivas, aun si todos estamos prácticamente trabajados de manera confinada. El trabajo que les voy a presentar estuvo motivado por 6 preguntas que nos estuvimos haciendo al principio de esta crisis, en la medida que estábamos viendo evidencia anecdótica de la importancia que tenía la digitalización para resolver algunos de los problemas ocasionados por el confinamiento la interrupción de actividades productivas. Y esas preguntas eran, ¿hasta qué punto la digitalización puede actuar como un factor mitigante? Y la palabra importante acá es factor mitigante, reduciendo el impacto disruptivo de las pandemias, en el sentido de que no es que las eliminan de por sí, pero sí nos ayudan a sobrellevarlas de alguna manera. En este contexto, ¿cuál es el despliegue de las tecnologías digitales que nos ayudan a seguir apoyando el teletrabajo, la necesidad de difundir medidas de control sanitario, facilitar transacciones y continuar la educación a distancia? Tercero, ¿hasta qué punto el sistema productivo latinoamericano está preparado para migrar a situaciones de disrupción en las cadenas de aprovisionamiento? ¿Y cómo responden las redes de telecomunicaciones al incremento exponencial del tráfico como resultado de todas las medidas sanitarias que están siendo tomadas, inclusive cómo los estados pueden seguir funcionando en este contexto? Y lo último sería, bueno, ¿cuáles son las implicancias desde el punto de vista de política pública? Es una presentación bastante larga, pero voy a tratar de mantenerme dentro de los 25 minutos acordados. Entonces, los objetivos eran tratar de sistematizar la evidencia y más allá de la información anecdótica que todos tenemos, es ver hasta qué punto nosotros podemos medir la importancia que la digitalización puede tener en aumentar la resiliencia de hogares, de sistemas productivos, de los estados y de alguna manera, ¿qué conclusiones nosotros podemos
tomar o extraer a partir del grado de preparación que tiene la digitalización para afrontar estas circunstancias. Entonces, la agenda es larga, pero voy a tratar de ir de manera rápida. El primer punto que tenemos que estudiar es hasta qué punto la digitalización tiene una influencia en la resiliencia socioeconómica. Definimos resiliencia como la posibilidad que sistemas socioeconómicos puedan responder a crisis como puede ser una pandemia, puede ser una guerra, y retornar en cierta manera a la normalidad y poder proyectar su desarrollo futuro. Y en este contexto, entonces, ¿cuál es el rol de la digitalización que puede cumplir? Obviamente, cuando nosotros tratamos de analizar este factor, el problema que tenemos es que estamos todavía lidiando con datos de alguna manera muy recientes y no de todo completos con respecto a lo que es el impacto del COVID. Pero lo que teníamos, ¿sí?, era información relacionada a la situación en el SARS. Como ustedes recordarán, el SARS fue otro evento en el 2003 de pandemia, pero cuando comparan ustedes el número de países afectados, el número de afectados, la diferencia es dramática, ¿no? Estamos hablando de 26 países con el SARS y ahora estamos en 205 naciones y obviamente América Latina no fue tocada, está principalmente situada en el sudeste asiático y algunos países de la OCDE, mientras que ahora es prácticamente genérica. Y obviamente los resultados horríficos desde el punto de vista del número de personas afectados y muertos, y estos son datos que son todavía, digamos, están cambiando en el caso del COVID diariamente. Lo interesante era que desde el punto de vista de medidas de control sanitario, las medidas profilácticas eran bastante similares en ambos casos. En el caso del SARS, no voy a hablar del COVID en la medida que todos estamos familiarizados, pero hubo aislamiento de personas afectadas, las cuarentenas estaban decretadas por ciudad, región o comunidad, las medidas de distanciamiento social existían, pero eran más acotadas de las que están siendo impuestas en este momento. Hubo límites en el tráfico aéreo y el uso de mascarillas. Quiere decir, de alguna manera, un menor impacto, menor, digamos, intensidad, pero las medidas de control fueron similares. Entonces, lo que tratamos de hacer es tratar de construir modelos econométricos que nos permitan a nosotros decir, aquellos países que estaban más desarrollados desde el punto de vista de su infraestructura digital, si pudieron lidiar mejor con las disrupciones ocasionadas por el SARS. Estamos hablando entonces de datos al 2003. Y para ello construimos modelos, modelos que están basados en una función de producción básica, pero que fundamentalmente están incluyendo dos términos que son importantes. Uno, el despliegue de banda ancha, en la medida que la banda ancha fija, en este momento ya estaba desarrollada, lo que no era el caso con otras tecnologías, como puede ser banda ancha móvil o inclusive tecnologías digitales, pero la banda ancha fija nos daba un indicador que está bastante relacionado con el índice de digitalización, el cual que les voy a mostrar más adelante. Y después un término que está determinado por el grado de impacto que el SARS tiene en un país determinado. En función de este modelo, y con datos para 178 países en una serie de tiempo bastante extendida, dijimos, bueno, ¿qué pasa con estos términos digitalización y banda ancha? Sin extenderme mucho, todo esto está en el trabajo que ha sido publicado por el Centro CAF de Ecosistema Digital, el observatorio, y lo que puede ser visto es, en primer lugar, sin tomar en cuenta el impacto del SARS o el impacto de la banda ancha en el contexto del SARS, la banda ancha tiene un impacto desde el punto de vista del crecimiento económico. Y esto no es novedad porque toda nuestra investigación al momento indicaba que sí, el coeficiente de impacto de la banda ancha es importante. Pero cuando empezamos a incluir el SARS como efecto, vemos que obviamente el signo negativo nos dice SARS tuvo un efecto negativo sobre el crecimiento del Producto Bruto de los países que fueron afectados. Y en tercer lugar, cuando incluimos la relación que existe entre banda ancha y SARS, podemos ver que la banda ancha tuvo un impacto de mitigación de una porción del impacto negativo que tuvo el SARS sobre los países que fueron afectados. Y en términos genéricos, en órdenes de magnitud, estamos hablando de un 75% de ese impacto negativo.
Entonces, nuevamente, estamos hablando de información al 2003. Y más allá del modelo cuantitativo, existía información anecdótica que de alguna manera apoyaba este concepto. La videoconferencia, el uso de videoconferencias saltó entre el 50 y el 100%, sobre todo en el sudeste asiático. Esta fue usada en sistemas financieros y fundamentalmente interesante desde un punto de vista anecdótico, la pandemia del SARS aceleró el desarrollo del comercio electrónico en China. ¿Qué información tenemos hoy, al día de hoy sobre el impacto del COVID? Bueno, una muy preliminar es las proyecciones del ajuste a la reducción del Producto Bruto que han sido publicadas por el Fondo Monetario Internacional la semana pasada para 75 países a nivel mundial. Y las hemos relacionado con el índice de digitalización de la producción, es decir, la digitalización de actividades productivas. Para este año, no hay relación alguna, es decir, que independientemente de cuánto más alta es la digitalización de la producción, el impacto negativo del COVID en el Producto Bruto, de acuerdo a lo que dice el fondo, no hay relación. Cuanto más impacto la digitalización, más impacto negativo. Pero lo interesante es que para el 2021 sí se observa que cuanto más alta es la digitalización, menor es el impacto negativo, tal cual como lo proyecta el fondo. Quiere decir que lo que esto nos está diciendo es que la digitalización nos va a ayudar, sobre todo en el largo plazo, a mitigar parte de la crisis en la que estamos viviendo en estos momentos. Si esta es la primera formulación, ¿cuál es el estado de la digitalización de América Latina al día de hoy? Bueno, nosotros, de acuerdo a las medidas desarrolladas y presentadas en el Observatorio CAF del ecosistema digital, América Latina tiene un nivel de desarrollo intermedio, más avanzado que África, a la par de Asia-Pacífico y menos avanzado que algunos de los países de las economías avanzadas. Y obviamente esta situación intermedia está diferenciada por los diferentes pilares de este índice de digitalización. En algunos casos estamos más cercanos a los países avanzados de la OCDE en términos de conectividad, en términos de nivel de competencia estamos alineados, donde tenemos mayores diferencias en factores de producción, que es la existencia de capital humano. Pero esto es, digamos, un tema a tratar independientemente. Pero lo que debemos recordar es que la situación de América Latina a nivel ponderado es de desarrollo intermedio en relación a otras naciones, y obviamente que América Latina tiene una distribución entre países avanzados en términos de su digitalización, países de desarrollo intermedio y finalmente países de desarrollo limitado. Es decir, que el índice ponderado no nos da una buena idea de cuáles son los países que están más avanzados y menos avanzados. La lógica entonces dice, si la digitalización ayuda a mitigar parcialmente los efectos de la pandemia, era la conclusión de nuestra primera sección, y América Latina tiene un desarrollo intermedio, ¿cómo esto va a afectar nuestro nivel de resiliencia socioeconómica? Desde el punto de vista de los hogares, desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista del Estado. Entonces, pasemos primero qué está ocurriendo con las redes. Bueno, lo que está ocurriendo con las redes es algo que nosotros ya tenemos evidencia, que muchos de ustedes ya están al tanto, que muestran que cada vez que, en todo momento que la cuarentena, digamos, está obligando a los hogares a establecer un confinamiento, se cierran oficinas y fábricas, hay un aumento en el tráfico de Internet, y el aumento del tráfico genera una disminución en algunos de los parámetros de calidad de servicio, como puede ser en el caso chileno, en términos de velocidad de la banda ancha móvil. También se observa en el caso ecuatoriano, menos en el caso brasilero, porque la pandemia en el caso brasilero fue decretada gradualmente y por estados. Y en el caso de México también fue bastante acotada. Pero es decir, en el momento que un país asume la pandemia, claramente las redes se ven afectadas desde el punto de vista del tráfico. El otro punto, y esto no tenemos estadísticas específicas para América Latina, pero tenemos bases de datos a nivel mundial, que lo que indican es que el tráfico de Wi-Fi, es decir, los enrutadores en el hogar, tienen un salto en su utilización. Parte porque estamos haciendo mayor utilización de computadores en el hogar para todo lo que es computación en la nube, y obviamente teleconferencias como la que estamos
usando en este momento. Es decir, y el último punto, que también esto lo hemos observado ahora en términos de análisis de relación, es que ciertas redes, me parece que hay alguien que no tiene que hacer un mute, que hay ciertas redes, perdón, si hay ciertas redes que están más preparadas para afrontar el incremento de tráfico desde el punto de vista de su capacidad. Estos gráficos muestran el porcentaje o la penetración de abonados de banda ultra ancha o banda ancha ultra rápida, lo que implica, por ejemplo, FTTH o DOCSIS, en el caso de televisión por cable, y cuál fue el cambio tanto en la latencia como en la velocidad. Y lo que indica, esto es información a la semana pasada, cuanto más penetración hay de banda ancha ultra rápida, menor impacto existe en la latencia, en disminución de la latencia, y menor impacto existe desde el punto de vista de velocidad. Quiere decir que ciertas infraestructuras están más preparadas para afrontar la disrupción que puede ser ocasionada en las redes desde el punto de vista del aumento de tráfico. Esto implica que desde el punto de vista de la infraestructura, redes troncales y distribución de banda ancha fija pueden tener la capacidad para adaptarse al tráfico, pero tenemos que enfatizar el despliegue de fibra en el segmento de distribución, y esto va a llevar obviamente tiempo. Desde el punto de vista de la banda ancha móvil, asignación temporaria de espectro es importante en la medida que ayuda a sobrellevar aumentos importantes en el tráfico, pero al mismo tiempo la flexibilización en los regímenes de permisos para desplegar radiobases puede ser importante para permitirles a los operadores inmediatamente responder a necesidades de aumento de tráfico. Y finalmente, otro tema que quizás no ha sido tan discutido es la necesidad de asignar espectro adicional a bandas de uso o bandas de espectro radioeléctrico no licenciado, lo que nos permitiría resolver algunos problemas de congestión a nivel del Wi-Fi en el hogar. Piensen ustedes cuando tenemos 2 o 3 o 4 dispositivos operando simultáneamente en el hogar, eso crea una congestión a nivel del enrutador del Wi-Fi. Veamos qué ocurre a nivel del hogar, precisamente. Tenemos nosotros una cantidad de efectos que están afectando la digitalización del hogar. Primero, migración masiva al teletrabajo. Segundo, dependencia de la educación a distancia para afrontar el asueto. El mitigar el aislamiento y, por lo tanto, la comunicación por parte de los miembros del hogar con familiares y amigos. La posibilidad de adquirir alimentos y bienes desde el punto de vista de comercio electrónico y recibir información. Entonces, Internet se transforma como un elemento fundamental para resolver o mitigar algunos de estos problemas o necesidades como resultado de la pandemia. Bueno, desde el punto de vista de penetración de Internet, nuestras proyecciones los hacemos al 2019. América Latina está relativamente bien posicionada. Estamos avanzando bien e independientemente de las diferencias entre hogares, los promedios ponderados de América Latina desde el punto de vista de uso de Internet son relativamente elevados, en el orden del 75-78%. Lo que ocurre es que, ¿qué pasa con el resto? Es decir, todavía, pese a que tenemos una buena métrica, tenemos 3 problemas. El primero es, bueno, aquella población que no tiene acceso a Internet, la tan mentada brecha digital. Y la brecha digital existe a nivel de la dicotomía urbano-rural. Fíjense, los números de Brasil muestran que todavía, eso es al 2017, último año de estadísticas, 33% de la población rural no tenía acceso, era solamente la que accedía a Internet, lo que nos da una brecha bastante importante a nivel del mundo rural. Segundo, tenemos un problema de dispositivos, y eso tiene que ver con el hecho de que pese a que tengamos acceso en el hogar a Internet, la penetración de computadoras es mucho más baja. Es 44%. Quiere decir que en muchos casos el acceso a Internet se produce por el teléfono inteligente, el smartphone. Ahora bien, aún cuando tengamos una computadora en el hogar, esto puede llegar a ser en muchos casos una sola computadora. Entonces piensen ustedes en la situación donde uno de los 2 padres está haciendo teletrabajo, eso pospone la utilización del segundo, digamos, miembro de los padres, y después los niños que tienen que hacer educación a distancia están
sumamente limitados. Es decir, que tenemos un problema de dispositivos. Y finalmente, tenemos un problema a nivel de aplicaciones. Aplicaciones en el sentido de que el uso de Internet está directamente relacionado con la penetración de redes sociales y mecanismos de comunicación, como pueden ser WhatsApp o Facebook Messenger, que nos ayuda a sobrellevar una parte de la crisis, pero no toda. Lo que hemos hecho es creamos un índice de lo que llamamos resiliencia digital de los hogares, donde estamos analizando 4 elementos. Primero, ¿hasta qué punto los hogares están usando Internet para descargar apps de salud? De salud, como pueden ser aquellas que monitorean cuánto ejercicio hacemos durante el día o si dormimos bien o no, que nos da un indicador del interés de usar Internet para descargar aplicaciones sanitarias. Segundo, el uso de Internet para descargar aplicaciones educativas. Nos dan una posibilidad, una indicación del interés por parte de los padres para ayudar a la educación de los niños. Tercero, densidad de plataformas de fintech, lo que nos da una indicación de la posibilidad de hacer trámites financieros o económicos. Y finalmente, la intensidad de comercio electrónico, es decir, el porcentaje del comercio minorista por país que está siendo conducido por medios electrónicos. Estos 4 elementos nos dicen hasta qué punto el hogar está preparado para resolver algunas de las situaciones de confinamiento. Y claramente lo que vemos es que la resiliencia en América Latina es mucho más baja que en los países de economías avanzadas. Es decir, tenemos el uso de Internet, en muchos casos tenemos los dispositivos, independientemente de la brecha digital a nivel rural, pero no tenemos el uso intenso de aplicaciones que nos permiten a nosotros sobrellevar los problemas. Pasemos a digitalización de la producción. Quizás de la digitalización de la producción existe un aspecto análogo al del uso de digitalización del hogar, en el siguiente sentido. Hablemos de cadenas de aprovisionamiento. Una cadena de aprovisionamiento en nuestra definición es un universo mucho más extenso de que simplemente aquel que dice yo tengo una unidad de fabricación que adquiere insumos y que distribuye el producto final al mercado. Porque decimos que esta cadena de suministro a nivel del fabricante tiene que ser facilitada por relaciones con proveedores, con relaciones con canales de distribución y fundamentalmente con la existencia de una cantidad de facilitadores que pueden ser los proveedores de servicios logísticos, los transportadores terrestres, los operadores de puertos, aeropuertos y demás. Si estos facilitadores no funcionan, la cadena tiende a ser menos eficaz. Ahora bien, salteándome esto y tratando de acelerar un poco, ¿qué ocurre en América Latina? Bueno, en América Latina lo que ocurre es que desde el punto de vista de penetración de tecnología de Internet en empresas, los índices son relativamente elevados. Y estos son encuestas industriales por país. Quizás las diferencias no comparen país por país simplemente porque las estrategias de muestra pueden ser diferentes en el sentido de, por ejemplo, en Chile hay una influencia mucho más grande de las microempresas en las muestras que están midiendo esta penetración. Pero comparen esta penetración de Internet con el porcentaje de empresas que usan Internet para adquirir insumos. Este es el problema que tenemos. Sí, la empresa tiene tecnología, pero no está incorporando la tecnología en el manejo de la cadena de aprovisionamiento, por lo menos una parte importante de estas empresas. Eso es lo que denominamos acumulación de capital intangible. Cómo nosotros resolvemos la integración de la tecnología en los procesos productivos. Y ahí todavía tenemos una brecha. Y obviamente también tenemos brechas en cómo se desempeñan las aduanas y demás. No me voy a extender sobre el tema. Quiere decir que nosotros tenemos un problema en la cadena de aprovisionamiento en la medida de que si nosotros paramos actividades en función de la pandemia, el aparato productivo no va a funcionar de una manera eficiente como tendría que funcionar cuando todo esto está funcionando adecuadamente. Las métricas desde el punto de vista de resiliencia del Estado son menos pesimistas. Cuando nosotros construimos un índice de resiliencia del Estado, donde usamos métricas de procesos administrativos y las plataformas de servicio público, los índices de resiliencia, sobre todo en comparación con los países de la OCDE, son relativamente elevados. Lo que nos lleva a decir acá como conclusión que los gobiernos latinoamericanos han estado trabajando
bastante sobre el tema de desarrollo de gobierno electrónico y esto ha resultado en un aumento de los índices de resiliencia para afrontar situaciones como la que estamos viviendo. Lo interesante también es que cuando nosotros comparamos, correlacionamos directamente el índice de resiliencia en base a las métricas que les estaba mostrando anteriormente y la cantidad de test por COVID que han sido implementados por los diferentes países, hay una relación directa. Cuanto más resiliente es un Estado desde el punto de vista de su comercio electrónico, mayor capacidad tiene para implementar test, que es, como ustedes saben, uno de los factores fundamentales para controlar el desarrollo de la pandemia. Finalmente, un punto importante. ¿Qué pasa con el teletrabajo? Obviamente todos nosotros somos privilegiados en la medida que como trabajadores del conocimiento nosotros podemos seguir trabajando desde el hogar independientemente del confinamiento. Pero ¿qué ocurre con el resto? Y acá nosotros hemos analizado estadísticas de Chile que tienen, y tienen fundamentalmente estadísticas importantes sobre 200.000 individuos que representan el conjunto de la fuerza laboral chilena, que es del orden de los 7.800.000 trabajadores. Y ahí hemos hecho un análisis que dice, tomando los 7.800.000 trabajadores, ¿cuántos de ellos deben seguir concurriendo al lugar de trabajo porque son considerados ocupaciones esenciales? Enfermeras, médicos, trabajadores de industria alimenticia, fuerzas de seguridad. Y ese es el orden del 20%. De esos trabajadores chilenos, 1.600.000 tienen que seguir trabajando simplemente porque es así como se asegura que nuestra sociedad siga funcionando y con las pandemias controladas. Y al mismo tiempo, del resto, o sea, de los 6.200.000, ¿cuántos pueden seguir realizando esto por teletrabajo y cuántos pueden no realizar esto por teletrabajo en función de su ocupación? Y como ustedes pueden ver, 30%, o sea, 1.800.000 trabajadores pueden seguir realizando teletrabajo. Todos nosotros estamos incluidos en ese grupo, pero 4.400.000 no pueden hacerlo simplemente porque el tipo de ocupación que tienen, digamos el operario en una fábrica, no puede necesariamente seguir trabajando a la medida de que su trabajo no se condice con la utilización de tecnologías de información. El problema es cuando nosotros analizamos esos 4.400.000 de la fuerza de trabajo chilena, ¿qué vemos? Bueno, vemos dos temas, y fíjense, de los 4.400.000 que no pueden asistir al lugar de trabajo, 1,5 millones prácticamente tienen educación básica o no tienen educación. Y casi el mismo 1,5 millones están ubicados en el primero y segundo quintil de ingreso. Contrariamente, aquellos que pueden seguir teletrabajando como nosotros, somos aquellos que tenemos educación universitaria, o por lo menos secundaria, y que estamos ubicados en los niveles de ingreso más elevados. Y esta dicotomía social a nosotros nos preocupa. Nos preocupa porque se ve dónde el impacto más importante de esta crisis va a ser afrontado simplemente por la naturaleza de las ocupaciones que tenemos. Finalmente, mirando hacia el futuro, ¿qué podemos hacer con esta situación? Bueno, en términos generales tenemos en América Latina ciertas ventajas y ciertos desafíos. Tenemos, yo calculo, suficiente fibra iluminada en troncales, los operadores de móviles saben cómo afrontar picos de tráfico y asignaciones temporarias de espectro ayudan a resolver problemas de congestión. Sí debemos flexibilizar permisos y debemos aumentar asignación de espectro en bandas no licenciadas, amén de desplegar en el largo plazo fibra en el acceso. En los hogares tenemos que trabajar sobre cómo vamos a aumentar el número de aplicaciones de los hogares que están servidos y cómo vamos a resolver la brecha digital rural. En temas productivos, son temas que nos van a llevar más tiempo. Y yo calculo que ahí el problema, el desafío fundamental, quizás no reside tanto en empresas, sino en el sector de innovación y en startups que pueden llegar a resolver mediante plataformas algunos desafíos en las cadenas de aprovisionamiento. En el Estado yo pienso que estamos bien y desde el punto de vista social, bueno, ¿cómo vamos a afrontar este potencial de desocupación e impacto social en las clases más vulnerables?
Debemos adoptar unas ciertas iniciativas críticas, acelerar el despliegue de radios bases en banda ancha móvil, dar espectro temporario a los operadores móviles, y muchos gobiernos lo están haciendo, requerir a los operadores de video streaming la reducción en el volumen de tráfico en función de disminución de los estándares de definición técnica, no tanto 4K y HD, y volver a estados más legados si se quiere. Yo ya hablé del espectro no licenciado, promover innovación de plataformas que nos permitan a nosotros superar algunas falencias o problemas de coordinación entre, por ejemplo, operadores de transporte y productores de bienes, y estimular al sector productivo para que innove alrededor de la reestructuración de procesos para aumentar el número de ocupaciones que pueden recurrir al teletrabajo, y finalmente enfatizar la capacitación de los sectores sociales más vulnerables para no tener los problemas sociales que yo poco estaba anticipando. Fundamentalmente lo que nosotros estamos planteando es la necesidad de que cada país trabaje sobre un plan de resiliencia digital. Plan de resiliencia digital asume de que esta emergencia va a ser un factor que va a existir más allá de la resolución del COVID que estamos enfrentando. Vamos a tener que enfrentarlo en el futuro. Y en ese sentido debemos usar esto positivamente, primero para hacer un diagnóstico de cuál es la resiliencia digital de cada uno de los países desde el punto de vista de infraestructura, pruebas de estrés, componentes de la brecha digital que debemos resolver, el problema de aplicaciones, es decir, hacer un diagnóstico de la situación a lo largo de los niveles que estaba presentando, y segundo, plantear un plan de trabajo que nos permita a nosotros decir qué vamos a hacer desde el punto de vista de infraestructuras, desde el punto de vista de iniciativas para solucionar la brecha y capacitación para que, y siento decirlo de esta manera, la próxima emergencia no nos tome de alguna manera no preparados. Muchas gracias. Gracias, doctor Katz. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Guadalupe. Muchas gracias, muchas gracias. Pensé que había perdido audio. Gracias, doctor Katz, por su exposición. Si bien se destacó el rol fundamental de la digitalización en mitigar los efectos de la pandemia, escuchamos al doctor Katz poner el foco sobre un concepto clave, la resiliencia. Resiliencia en el ámbito socioeconómico, de la infraestructura, de los hogares, de la producción, del Estado. Un elemento fundamental que justamente abordaba hace unos segundos es que cada país comience a trabajar sobre un plan de resiliencia digital, y bueno, pues por supuesto que la colaboración entre los gobiernos y entre la sociedad civil para lograr avanzar hacia un ecosistema que va más allá de la emergencia sanitaria que estamos enfrentando. Antes de pasar al bloque de comentarios con los especialistas que nos acompañan, aprovecho para comentar a la audiencia que pueden escribir sus preguntas en el chat de la sesión. Recuerden que al final tenemos un espacio para la interacción. Y es así como tengo el honor de presentar a Mauricio Agudelo. Él es especialista en telecomunicaciones, tecnología y media del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Mauricio Agudelo abordará el rol de la digitalización para facilitar la resiliencia justamente económica, social y productiva. Mauricio, bienvenido. Adelante. Gracias, Guadalupe, y gracias a Raúl por la presentación de este estudio que nosotros desde CAF impulsamos desde no solo ahora, sino ya hace unos 4 años venimos midiendo de forma integral el avance de la digitalización en América Latina, lo cual nos permite entender frente a esta pandemia cómo estamos preparados los países para hacer frente y ser cada vez más resilientes. Y hay que empezar por decir que América Latina ha venido mejorando a pasos agigantados su proceso de digitalización. Los gobiernos, las autoridades del sector han hecho enormes esfuerzos por cerrar la brecha digital, por avanzar en la digitalización de la producción, como lo mencionaba Raúl también, por hacer al Estado más resiliente de la digitalización de trámites. Ahí hay unos avances que si uno los mide, por ejemplo, en el lapso de un solo año, cerca de 40 millones de personas han logrado acceder a los mercados de Internet, han logrado acceder a la información que se deriva de estas plataformas de acceso público, han logrado acceder, por ejemplo, a plataformas de entretenimiento, a lo que es servicios, no solamente lo que tiene que ver con redes sociales, sino también aspectos tan importantes como educación virtual, como inclusión financiera. Y en el caso de lo que es el aparato productivo, yo concuerdo con Raúl en que esto es un tema
de largo plazo, lamentablemente adaptar la resiliencia de las cadenas de producción, cómo las empresas logran insertarse en las cadenas globales del valor, es un tema no menor y por eso no es un tema obviamente que uno pueda resolver en un lapso de unos meses. Si bien es cierto, lo que vemos con Raúl en el observatorio y en el documento es que las empresas han adoptado de forma masiva, si se quiere, Internet en lo que es la incorporación de servicios básicos o de banda ancha en sus procesos de operación, uno quedaría tranquilo en que si estas empresas, que en América Latina cerca del 99, más del 99% son pequeñas y medianas empresas, ya hacen uso de Internet. Como bien lo dice Raúl, no lo hacen para hacer modelos de B2B o B2C, ¿cierto? O sea, lo que es el aprovisionamiento todavía está muy limitado, no supera el 38%. De la misma forma, los que usan canales de venta digitales no superan el 18%. Ahí hay un tema interesante en lo que son las tecnologías maduras. Nosotros creemos que las empresas han adoptado tecnologías maduras, tanto las grandes como las pequeñas, no así el uso y la adopción de lo que son las tecnologías disruptivas, que creo yo son las que están llamadas a poder cambiar la forma en que las cadenas de aprovisionamiento, de distribución y de manufactura logran insertarse en una economía que no tiene un contacto físico, ¿no? Es cuando uno habla, por ejemplo, de una low-touch economy, ¿cierto? Una economía donde lo digital aparece como un factor disruptivo y de resiliencia. Todas estas tecnologías, por ejemplo, que habilitan la industria 4.0, o que facilitan, por ejemplo, el uso productivo de Internet, o cómo transitan las economías hacia lo que se conoce como el Internet industrial, y cómo se adoptan estas tecnologías como el blockchain, como el Internet de las cosas, como por ejemplo el cloud computing, los sensores, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, son tecnologías que ciertamente en América Latina todavía son incipientes. Y parto ahí porque ese es un tema importantísimo. Nosotros desde CAF venimos impulsando desde hace unos años una estrategia para avanzar en lo que es la digitalización de la producción, enfocándonos claramente en lo que son las cadenas de producción o clústeres productivos. Y uno se enfrenta a una realidad importantísima aquí y es la ausencia de información. Cuando uno quiere, por ejemplo, hacer política pública, necesita datos y por eso es importante avanzar en lo que ya algunos países de América Latina vienen impulsando, que son estos grandes observatorios de transformación digital, donde uno recoge, más allá de las encuestas industriales tradicionales, información de primera mano de cómo las empresas están adoptando esas tecnologías disruptivas. Y eso es un tema importante para resolver porque no es fácil encontrar y hacer política pública en ausencia de la adopción de estas tecnologías emergentes o las tecnologías de la industria 4.0. El otro gran frente, hay otros 5 frentes que voy a pasar rápidamente por el tema del tiempo, pero es el tema de la conectividad, ¿no? Hay todavía, como lo mencionábamos, unos vacíos importantes por cerrar las brechas de conectividad e infraestructuras digitales, sobre todo en aquellos sectores económicos y en aquellos ámbitos geográficos donde se concentran, por ejemplo, los grandes clústeres de producción. Nosotros venimos haciendo, y por acá vi que estaba la viceministra Virginia, un proyecto importante en lo que es la cadena agroindustrial en el Valle de Ica, en Perú, ¿cierto? Con todo lo que es la cadena logística y cómo se conectan esos centros de acopio y de producción con los puertos de exportación. Pero esto no lo puede extrapolar, por ejemplo, al caso de Vaca Muerta en Argentina o clústeres petroleros, donde ciertamente hay empresas anclas, hay empresas, digamos, que orquestan toda una serie de tecnologías importantes y uno puede ver cómo se van encadenando estas grandes empresas con lo que es la pequeña y la mediana empresa a través de lo que es la distribución, el aprovisionamiento, y eso jala de alguna u otra forma un proceso de digitalización importante. Ahí digamos, hay un tema y todavía un vacío por poder cerrar conectividad de alta capacidad y de alta velocidad. No estoy hablando todavía del 5G, sino cerrar brechas de conectividad, por ejemplo, de cobertura móvil en algunos corredores logísticos, en algunas áreas de producción importante. Lo otro tiene que ver cómo uno en materia de conectividad de infraestructuras pues desarrolla proyectos piloto en torno a estas tecnologías y vende, entre comillas, el potencial que ellas tienen de cambiar de forma disruptiva los procesos de manufactura, de producción a nivel ya puntual de ciertos sectores económicos, porque estas políticas son algunas horizontales, ¿cierto? Algunas generales, que tienen que ver más que todo con el promover la oferta, ¿no? Cómo
se desarrollan políticas que amplíen la oferta de estas soluciones digitales, de estas tecnologías digitales, que pasa mucho no solamente por importarlas, ¿cierto?, de aquellas economías que ya las han desarrollado, sino desarrollar capacidades locales para la innovación digital, lo que se conoce como las industrias digitales, que generen un entorno o un ecosistema de tecnologías de industria 4.0, alineadas, por ejemplo, con lo que ya en otros países o en muchos de ellos hay iniciativas en lo que son, por ejemplo, los grandes centros de transformación digital que apuntan básicamente a entender cómo desde la capacidad productiva de los países se pueden desarrollar estos centros que atienden a las necesidades en lo que tiene que ver con la industria o la cuarta revolución industrial. El otro tema que quizás es el más complejo es la adopción, ¿no? Cuando uno va, y esto lo he vivido yo, que voy, yo soy digamos, un hombre de campo, me la paso vendiendo este tema de la importancia del Internet industrial en los sectores más apartados de América Latina, pues ciertamente cuando uno va y habla con las pequeñas y medianas empresas, con agricultores, o por ejemplo con pequeños transportistas de la cadena logística, uno les habla de la importancia de la cadena de bloques o los smart contracts para, por ejemplo, hacer gestión integrada de la cadena a nivel vertical. Y uno se enfrenta a una realidad muy concreta y es que muy pocos de estas empresas o de estas personas saben qué es el Internet de las cosas, saben qué es una cadena de bloques y mucho menos van a poder entender el potencial que tienen estas tecnologías en lo que es una pandemia como esta del COVID-19, ¿cierto? Entonces hay una política importante en lo que tiene que ver con incluir mecanismos que apoyen la adopción de estas soluciones digitales concretas en las cadenas de producción que son críticas en las economías para mantener la resiliencia económica, ¿cierto? Aquellas cadenas que de alguna u otra forma están llamadas a transitar hacia un cambio productivo y generar un valor agregado mayor en la economía y resistir este choque estructural que puede representar el COVID y la pandemia sobre las cadenas de producción. El otro tema ligado a esto tiene que ver con capacitación y sensibilización, ¿no? Y de aquí hay un esfuerzo muy importante desde lo que es la formación técnica, tecnológica y profesional por adaptar los currículos profesionales o las competencias hacia lo que son las necesidades de estas empresas del siglo XXI, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con formación, por ejemplo, en los ámbitos de la cuarta revolución industrial, lo que es aquellas personas o científicos que están en capacidad de transformar los datos, darles valor, ¿cierto? Entender cómo estos producen un encadenamiento interesante en torno a generar automatización, procesos de mayor inteligencia, nuevos modelos de negocio. Y ahí hay unos esfuerzos también interesantes que nosotros desde CAF, junto con la agenda educativa, venimos haciendo en institutos de formación técnica y tecnológica. Y lo otro ciertamente tiene mucho que ver con la regulación de los servicios públicos. Muchos de los cuellos de botella que enfrentan estas cadenas de producción y estas cadenas de distribución chocan básicamente con trámites, ¿no? Y ahí a pesar de que, como lo mencionaba Raúl, el Estado ha avanzado mucho en lo que es la digitalización de estas cadenas de trámites, hay todavía, por ejemplo, esfuerzos importantes por avanzar en lo que es tener toda la trazabilidad de los productos en una cadena de trámites desde lo que es la importación, el origen, ¿cierto? Y la transformación de estos productos en los cultivos para facilitar, por ejemplo, los encadenamientos logísticos, las ventanillas de aduanas, en fin. Hay plataformas ahí de acceso a información que son críticas, procedimientos administrativos que todavía tallan mucho al sector privado. De manera pues que esto, Guadalupe, resume a grosso modo un poco lo que nosotros desde CAF creemos son los elementos críticos en lo que es una política de transformación digital para el sector productivo, que no necesariamente son todos coyunturales, ¿cierto? Son más de cambio estructural, de mediano y largo plazo, pero que ciertamente es el momento crítico, creemos, para avanzar de forma decidida e irremediablemente hacia este tipo de cambio y de transformación digital en los sectores y en el aparato productivo, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí, justamente lo que comentas, Mauricio, es fundamental, más allá del escenario tan complejo que estamos viviendo en el mundo, en América Latina particularmente, pues vemos también escenarios como la cuarta revolución industrial que nos obliga a replantear, a reconfigurar los modelos de negocio. Hablabas también sobre estos frentes que están abiertos y justamente hablabas de la conectividad, de la adopción, de la capacitación de la fuerza laboral, de la regulación de los servicios públicos. Sin duda son desafíos que están totalmente vigentes y pues bueno, pues agradecerte, Mauricio, esta primera participación. Recordarle al público que nos acompaña en diferentes países, solamente tratar de hacer esto un poco más dinámico, pues enviar saludos, por supuesto, que a la audiencia que está en México, en Colombia, Perú, Ecuador, Panamá. Ha tenido de verdad este chat una gran participación, un gran interés, y esto es fundamental para seguir hablando de estos temas. Chile también, Bolivia, Paraguay, Costa Rica, República Dominicana, Argentina, Brasil, Uruguay y El Salvador. Por ahí sí se nos pasó algún participante de algún país, en un momento lo mencionamos. Algunos anuncios también antes de continuar con el bloque de participaciones y darle la voz a Bruno Ramos, que es nuestro siguiente participante. Comentarles que sí, por favor, nos pueden ayudar a mantener en silencio sus micrófonos, y también comentarles a nuestros participantes panelistas si nos ayudan a ajustarse al tiempo de 5 minutos aproximadamente por participación, porque pues tenemos muchos temas que comentar, entonces el tiempo nos puede castigar un poco en ese sentido. Ahora pues paso justamente a presentar a Bruno Ramos. Él es director de la Oficina Regional para las Américas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Bruno Ramos nos comentará sobre el trabajo que se está llevando a cabo en la UIT, junto con los gobiernos de la región en materia de buenas prácticas en el sector para abordar la crisis sanitaria, donde se han planteado también una serie de recomendaciones. Bruno Ramos, el espacio es tuyo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Guadalupe. ¿Me escuchas bien? Perfectamente, adelante. Ok. En primer lugar, gustaría agradecer mucho la invitación de estar aquí con ustedes. Creo que esta serie de eventos que ustedes están haciendo son muy importantes para nuestra región. Es una forma de intercambio de informaciones, y ahí sí, creo que esta forma también de contacto virtual está haciendo que podamos no encontrar más, ¿no? Raúl, una excelente presentación, gracias, me gustó mucho y me abrió un poco algunos temas que yo no estaba pensando sobre la cuestión de la pandemia, y la presentación fue muy buena. Mauricio habló muchas cosas también con relación a lo que en términos de parte regulatoria que nosotros de la UIT estamos haciendo. Pero como Guadalupe ha dicho, yo tengo 5 minutos, yo voy a intentar ser más directo en lo que la UIT está haciendo directamente en esta cuestión de la pandemia que estamos pasando. Entonces, nunca antes yo creo que las redes de telecomunicaciones habían sido tan vitales para nuestra salud como están siendo ahora. Nuestra salud, seguridad y también para mantener funcionando nuestra sociedad. Más allá de las tristes pérdidas humanas, la situación presenta una oportunidad única para probar que la conectividad y las TICs son herramientas que contribuyen a la eficiente forma económica y bienestar social. Yo creo que hay un micrófono que está prendido. Escucho un retorno, no sé si... Se escucha un retorno. Voy a dejarte el micrófono para ver si se puede arreglar. Ok, ¿me escuchan mejor ahora? Estamos escuchando muy bien. Bruno, voy a apagar yo mi micrófono para que no haya este efecto. Dale. Adelante. No, muchas gracias. Entonces, la UIT ha promovido desde su creación una conectividad universal, confiable y asequible. Y en este contexto, trabajamos ahí a un macro energía en esta nuestra misión de conectar a las personas del mundo y proporcionar los servicios
digitales confiables, donde sea que vivan y sean cuáles sean sus medios. Entonces, en este marco me gustaría contarles un poco las distintas iniciativas que estamos implementando frente a esta pandemia aquí en Latinoamérica. Lanzamos hace como un mes más o menos la plataforma de resiliencia de la red mundial, que está accesible en nuestro sitio web, que se llama Reg for COVID. La plataforma ayuda a las autoridades públicas, reguladores, actores del sector, a garantizar que las redes se mantengan resistentes y que los servicios de telecomunicaciones estén disponibles para todos. En principio, esta plataforma es un compendio de las medidas que han tomado los diferentes países para hacer frente a la pandemia. Pero estamos procesando también toda la información que recibimos. De pronto tendremos el resultado de un análisis con una serie de directrices y mejores prácticas que esperamos que sean de utilidad para todos. Por el momento los invito a visitar la página de la UIT, donde ustedes pueden verificar esta plataforma de resiliencia y también las respuestas regulatorias que se han implementado en distintos lugares del mundo, aprovechar bien esas experiencias. Junto a la Organización Mundial de la Salud, trabajamos en identificar las mejores soluciones de salud digital para apoyar la respuesta del sistema de salud a la pandemia. Estamos promoviendo la iniciativa conjunta que se llama Be Health, Be Mobile, para poner a la disposición de consejos de salud y frenar la propagación de la enfermedad. En Nigeria, por ejemplo, la OIT utiliza su plataforma Smart Village para establecer un servicio interactivo de voz sobre COVID y esperamos replicar este tipo de servicio en nuestra región. Asimismo, nos hemos unido a la Coalición Mundial para la Educación, dirigida por UNESCO, para garantizar el aprendizaje continuo para más de 1.500 millones de estudiantes de jóvenes de todo el mundo. En colaboración con Cisco, también, y en base a la iniciativa de Centros de Transformación Digital, se ofrecerá un programa gratuito que proporcionará a los capacitadores herramientas y habilidades sobre cómo llevar a cabo la enseñanza remota. También, por otro lado, la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible ha adoptado una agenda de acción que describe las medidas inmediatas de los gobiernos, la industria, la comunidad internacional y la sociedad civil para que puedan tomar acciones de fortalecer todos los puntos críticos de conectividad en términos, por ejemplo, de hospitales, de centros de transportes, y con esto impulsionar el acceso digital y la inclusión. Yo creo que fines de marzo lanzamos nuevas directrices para apoyar a los países a desarrollar planes nacionales de telecomunicación en emergencia. Más que nunca, la implementación de planes nacionales integrales de telecomunicaciones de emergencia puede garantizar que haya un intercambio efectivo y oportuno de información en todos los niveles de los gobiernos, dentro de las comunidades afectadas y entre las agencias humanitarias para priorizar a los esfuerzos de respuestas y salvar también vidas. En la ciudad que se corren los mayores riesgos de amplificar la pandemia, por ejemplo, tenemos la iniciativa United for Smart Sustainable Cities, que es coordinada por la UIT, la UNICEF y la parte de ONU Habitat, y respaldada por otros 14 organismos de Naciones Unidas. Hemos creado un nuevo flujo de trabajo que explora las soluciones de mejores prácticas utilizadas por las ciudades para abordar el COVID-19. Estas son solo algunas de las iniciativas que estamos implementando en el mundo y también en Latinoamérica, en la parte de Américas, que invitamos a todos a los países de la región para que puedan verificar todas esas informaciones que están disponibles en nuestro sitio web. Para terminar, esta crisis es sin duda una oportunidad enorme para el sector de TIC,
La expansión de los plazos de las cuarentenas nos ha obligado a digitalizar nuestros vínculos y tareas. Hay sectores de la economía que se han visto forzados a evolucionar hacia el espacio virtual y, en muchos casos, han descubierto que lo que hacían se puede hacer de una manera más eficiente y con menos recursos. Las miles de personas que hoy están teletrabajando y respondiendo de manera efectiva a los requerimientos de su empleo confirman que no hace falta desplazarse a una oficina para hacerlo. En los países de las Américas, todos los impactos inesperados no son necesariamente negativos. Una nueva forma de hacer las cosas puede surgir de esta experiencia y estaremos acompañándolos para garantizar que todo esto se haga sobre redes confiables y seguras. Quería dejar aquí, entonces, para terminar, es que estos son algunos puntos que nosotros de la OIT estamos haciendo de forma específica para garantizar a los países el acceso a la información y mejores prácticas de otros países y también en acuerdo con otras instituciones de Naciones Unidas y también con empresas privadas, proveer a los estados y también a todas las empresas de nuestra región capacidad para enfrentar y salir de esta crisis, pues, vamos a ver, en un mundo mejor para todos. Quedo a disposición entonces para las preguntas al final de este panel. Gracias, Guadalupe. Gracias, Bruno. Pues el contexto que nos has dado es fundamental. Me quedo con un aspecto clave que has compartido a la audiencia de este webinar, y es que más allá de la crisis y de la terrible experiencia que estamos viviendo, pues la situación es una oportunidad única para colocar en su justa dimensión la importancia de la digitalización en las esferas pues más importantes de la vida humana: la comunicación, la productividad, la salud, la educación, el empleo, y bueno, pues es ahí donde es fundamental. Hablabas de la implementación de planes nacionales, creo que va a haber también oportunidad de seguir abordando un poco más este tema en específico. Y bueno, pues agradecerte, Bruno. Me voy un poquito rápido porque no quisiéramos que se quedara nada, o por lo menos una gran cantidad de temas en el tintero, así que le doy la palabra y la bienvenida a Jorge Fernando Negrete, presidente de DPL, quien nos compartirá su punto de vista sobre el trabajo que en diferentes países de la región se está realizando justamente en el ámbito digital para enfrentar las consecuencias de la pandemia y el aislamiento social. Jorge Fernando, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Es un privilegio estar este día con queridos colegas, Bruno, Ramos, Mariliana, Mauricio, Raúl Katz, tú, Lupita querida, y sobre todo con la enorme audiencia que veo, pero sobre todo la calidad de la audiencia que tenemos en este instante de toda América Latina. Quiero precisar un poco mi enfoque. Si este estudio justamente que hace Raúl del estado de la digitalización de América Latina y que apoya de manera relevante el Banco CAF, tiene esta perspectiva económica, yo diría que desde un enfoque de derecho público y de política pública y de un Estado, el enfoque sería hablar, en vez del estado de la digitalización, del Estado digital. Y desde el Estado digital por muchas razones. Quien no esté conectado en este instante no puede salvaguardar sus derechos humanos. Quien esté conectado en este momento puede preservar y ver habilitados sus derechos en materia de salud, educación, movilidad, seguridad, libertad de expresión y acceso a la información pública, entre otros derechos fundamentales. Por primera vez en la historia de la civilización, ante un efecto que se presenta eventualmente cada cientos de años como una pandemia, la gran diferencia con otros momentos de pandemia es la calidad de la infraestructura digital que tenemos en este instante. Buena parte de los aportes para contribuir al comentario del estudio de Raúl, de su equipo y de CAF, radica en que han logrado presentar evidencia empírica que permite demostrar los aciertos y los desaciertos de la política pública y de la regulación en varios países de la región. Y, por supuesto, presentar al mismo tiempo las distintas elementos de oportunidad que tienen los países. Y esto tiene que ver mucho con el diseño de de derechos fundamentales, su preservación y considerar al Internet y a los servicios de telecomunicaciones, igual a las tecnologías de la información, como un derecho fundamental.
En el 2012, las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconocieron como un derecho fundamental el acceso al Internet. Casi 15 países de América Latina suscribieron este convenio, este acuerdo. Y lo relevante de todo esto es que en los sistemas constitucionales de América Latina tenemos algo en común, que son lo que se llama el derecho garantista. Y el sistema garantista constitucional en todos nuestros países tiene como elemento fundamental que todo derecho constitucional o derecho fundamental que no sea protegido por la política pública, entonces no es un derecho protegido, no es un derecho reconocido. Tenemos la obligación en los distintos estados de generar política pública y en este caso regulación para poder tutelar esos derechos. El segundo elemento que es relevante es lo que sucedió al día siguiente de la pandemia. Tenemos documentado en Digital Policy and Law y en un estudio que justamente complementamos junto con CAF y con Raúl y CEPAL hace 15 días, el conjunto de acciones que tomaron todos los países de la región. Al día siguiente de declarar la pandemia o de tener la advertencia del desarrollo de la pandemia, prácticamente todos los países generaron algo que no existía incluso en la gramática de política pública de nuestros países y de nuestra región. Empezamos a construir conceptos novedosos y separamos muy claramente lo que es la política pública de la regulación. Prácticamente todos los países empezaron a construir una serie de acciones en materia de política pública claramente diferenciados de la regulación. Pero el segundo elemento al cual se le dio visibilidad y valor en toda la región, que tenía, por cierto, una buena cantidad de años de no valorarse, fue el concepto de servicio público de telecomunicaciones. Prácticamente todos los países en los distintos decretos o acuerdos o instrumentos públicos para dar visibilidad a sus acciones en contra de la pandemia, retomaron como fundamento la palabra servicio público. Esta palabra no está necesariamente contenida en todos los marcos jurídicos, pero sí es parte de una tradición jurídica y de derecho público en toda la región. Regulación como la argentina, la colombiana, la brasileña, la mexicana, recuperan de manera muy precisa la palabra servicio público y los elementos que integran el servicio público. De manera instintiva, debo reconocer y de manera muy afortunada, el instinto político de política pública y político, por supuesto, pero sobre todo de protección y de tutela de derechos, hizo que todos los reguladores y ministerios construyeran un discurso ciertamente novedoso, recuperando elementos de la tradición del derecho administrativo y del derecho constitucional, que en muchos países había quedado oculta o poco cuidada, para sustentar las acciones de política pública. ¿Y en qué consistió esta política pública en el caso de los países de la región? Justamente tutelando derechos fundamentales. Tenemos un cuadro comparativo en DPL, donde están claramente las acciones en materia de salud, en materia de educación, en materia de movilidad, en materia de seguridad, e incluso, y de manera muy importante, en materia de comercio digital. Prácticamente la infraestructura digital está permitiendo garantizar los indicadores vitales de la economía, pero también garantizando los indicadores vitales democráticos de los países. Las distintas dimensiones de análisis, digamos, de los derechos humanos, están claramente identificadas en las acciones de los gobiernos. Prácticamente no tuvimos un país que restringiera derechos a la libertad de expresión o acceso a la información pública en la región de manera expresa. Por el contrario, ha habido una enorme capacidad, incluso llamados de las Naciones Unidas, en este caso, por ejemplo, de Michelle Bachelet, justamente para tratar de proteger dentro de los distintos derechos que existen, el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información pública. Luego, entonces, los indicadores de vida, de vitalidad de la región desde la perspectiva de derechos humanos se mantuvieron. Ahora, una segunda reflexión tiene que ver con el tipo de decisiones de política pública y regulatoria que pueden afectar la calidad del servicio y exponer también el servicio
en cada uno de los países. Hubo dos tipos de reacciones. La primera de las reacciones fue una reacción inmediata. Hubo países que prácticamente, incluso antes de declarar una fase 2 o 3, estaban ya, digamos que promoviendo la garantía de no cortar el flujo del servicio público. Y otra, incluso a costa de su racionalidad económica. Y después hubo una segunda generación de regulación y de política pública consensuada con los operadores, que ciertamente fue muy afortunada, porque se trató de encontrar un equilibrio financiero para evitar que se afectara la solvencia de los operadores de telecomunicaciones y se permitiera la garantía económica o la vida del servicio público sin destruir, digamos, la estructura económica del mismo. Ya para cerrar, para no abusar de la palabra, es que nos queda muy claro que en este instante hay 4 áreas en las que tendríamos que trabajar, digamos, en el día después de mañana. La primera de ellas tiene que ver con nuevos marcos jurídicos. Claramente el trabajo de evidencia empírica de Raúl y de CAF muestran el tipo de acción, midieron las acciones económicas que tienen que ver en buena medida con la solidez institucional. Entonces, el primero de estos elementos son los marcos jurídicos. Marcos jurídicos que en este instante, insisto, ya son enriquecidos por el lenguaje público de los policymakers de la región y de los reguladores. 2, necesitamos también la solidez del diseño institucional en cada uno de los países, diseños institucionales con competencias precisas y claras. El tercero de los elementos es política pública distinta a regulación. Son cosas distintas. La gramática jurídica y de política pública son distintas en ambos casos. Entonces, hasta aquí yo dejaría mi comentario. Aprecio la oportunidad de platicar con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Fernando. Pues has hablado justamente de un punto muy interesante que de pronto pudiera sonar abrumador, pero es totalmente real. Dijiste, quien no esté conectado en este momento no puede salvaguardar sus derechos humanos de ese nivel, de esa dimensión. Estamos hablando de lo que está sucediendo en este momento de la civilización. Y bueno, pues justamente hablabas también de la necesidad de establecer, hablaste de 3 ejes principales: nuevos marcos jurídicos, solidez del diseño institucional en cada uno de los países. Y bueno, pues vamos a continuar con el programa. El equipo del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina está, queridos amigos de la audiencia, recopilando y agrupando algunas de las preguntas para que al cierre vayamos tratando de contestarlas, de compartirlas con los panelistas. Vamos a continuar con la intervención de Mariliana Méndez. Ella es secretaria general de ACIED. Nos va a compartir su visión sobre el valor del sector como un aliado estratégico para paliar los efectos de la pandemia respecto a sus impactos económicos y sociales. Mariliana, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo. Bienvenida, gracias. Mil gracias, Guadalupe, y un agradecimiento a mis compañeros panelistas, al doctor Katz, a Mauricio, a Jorge Fernando, por supuesto, y a Bruno. Gracias por estar aquí, gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Efectivamente, la industria de telecomunicaciones ha demostrado ser un aliado fundamental para paliar los efectos socioeconómicos de esta crisis sanitaria, y hemos garantizado el mantenimiento de la actividad económica, productiva, educacional, informativa, de teleasistencia, entretenimiento y relacionamiento social. Es un momento en que estamos sosteniendo el servicio, y el servicio está respondiendo bien, y debemos garantizar esta conectividad y las capacidades de operación de las redes, y esto debe ser la prioridad absoluta durante la pandemia. Ahora bien, las inversiones que se han efectuado previo a esto, por supuesto, demuestran hoy con la capacidad de la resiliencia de las redes que se ha efectuado un enorme trabajo por parte de los operadores del mercado. La emergencia ha planteado retos regulatorios, donde se
respondiendo a la política pública, como habla Jorge Fernando, se ha visto la necesidad inmediata de flexibilidad normativa, de gestión de tráfico, de asignaciones temporales de espectro, de tal forma que los operadores puedan atender la demanda. El rol fundamental de los servicios durante el distanciamiento social obligatorio, como nos hablaba también mi compañero precedente, de la esencialidad de los servicios. Ahora, en esa esencialidad de los servicios hay que hacerla compatible con la regulación y las políticas sanitarias. Han habido países que, aún declarando la esencialidad de los servicios, han prohibido la venta de los mismos. Entonces hay que realmente ir moderando, hay que ir balanceando lo que dicta la política pública con lo que la regulación lo hace efectiva. En un análisis, es necesario definitivamente un análisis técnico de cómo ajustar la normativa de una manera coherente y equilibrada. Y esto lo digo porque el servicio, siendo un servicio esencial, y ya vimos las razones demostradas, como nos decía el doctor Katz, por qué es un servicio esencial, es un servicio, por tanto, que debe ser sostenible en el tiempo. Es decir, debemos garantizar la continuidad del servicio y por ende debemos garantizar todos aquellos recursos que mantienen esta continuidad. Es decir, necesitamos mantener a los colaboradores, los insumos básicos y por ende somos parte de una cadena de pagos que es necesario mantener. Más en este momento, más que nunca, es indispensable un diálogo público-privado muy cercano que permita tanto a reguladores como a ministerios conocer los retos que se enfrentan para poder entregar los servicios en esta condición de emergencia sanitaria. Definitivamente hemos acelerado por la pandemia muchos elementos de los cuales hemos venido discutiendo a lo largo de los años. Definitivamente hoy las autoridades extrasectoriales, o sea, fuera de nuestro sector, saben que las redes de telecomunicaciones son la base de la digitalización. También la pandemia ha revelado qué elementos están ralentizando el desarrollo de la digitalización a nivel de empresas y gobiernos y qué elementos están inhibiendo que todos alcancemos este beneficio social. Les cuento en forma anecdótica que hay algunos países que han tenido que desplazar personal a las oficinas de los operadores para poder recibir notificaciones en papel por parte de los reguladores. Aunque parezca que no estamos hablando del siglo XXI, sí lo es. E incluso algunos funcionarios públicos han tenido que volver a la oficina únicamente para firmar en papel los documentos para que estos sean considerados documentos formales. Esto definitivamente es un signo de que tenemos mucho que mejorar aún. Ahora bien, veamos qué ha sido posible. Ha sido posible virtualizar el contacto con el cliente. Ha sido posible simplificar trámites para la instalación de infraestructura. Ha sido posible asignar más espectro en forma ágil. Ha sido posible lograr alianzas público-privadas efectivas para el beneficio de la población. La pregunta es, ¿podremos mantener esto una vez superada la pandemia? La experiencia me parece que debe aquilatarse y servir de punto de apoyo para reformas positivas para todo el ecosistema. En los procesos de digitalización, como ya vimos claramente, no podemos dejar a nadie atrás. Esto es un imperativo ético del cual hemos venido conversando mucho tiempo. Pero en este momento se hace indispensable repensar cuáles son esas formas efectivas de acercamiento entre las autoridades y los actores de mercado para diseñar instrumentos y proyectos que efectivamente permitan ampliar la cobertura de las redes y disponer de los elementos complementarios indispensables como son los dispositivos y las habilidades digitales, de tal forma que logremos que estas redes sean utilizadas en forma productiva. Tengo que señalar que salvo muy pocas excepciones, muy pocas, los grandes ausentes de esta pandemia han sido los fondos de servicio universal.
precisamente, ¿qué es lo que ha pasado? En la legislación de los años 90, que es la que mayormente se aplica en América Latina, se previó la necesidad de mantener la posibilidad de la universalización del servicio. Y este derecho fundamental, la posibilidad de que todos tengamos el ejercicio de este derecho fundamental de la conectividad. Hay sendos votos de salas constitucionales y demás que indican que esto es un servicio que debe llegar a todos. Sin embargo, muchas de las políticas públicas y muchas de las regulaciones no lo han hecho posible. Entonces, si la industria ha contribuido a estos fondos durante años y estos fondos han crecido enormemente, en la gran mayoría de los países no han sido utilizados y ni siquiera en esta crisis tan profunda ha podido ser viable su utilización para los fines para los que fueron instaurados. Este es un punto de reflexión indispensable. Y hablando de reflexión, creo que debemos iniciar un proceso conjunto de precisamente de esta reflexión que permite identificar los puntos de mejora para un cierre efectivo de la brecha digital y hacer valer la dura experiencia que la pandemia impone para impulsar la digitalización de nuestra región. Tenemos la capacidad como ecosistema de establecer las bases para una renovada generación de alianzas público-privadas como punto de partida para reimaginar la nueva normalidad. Vamos a salir de esto, debemos salir fortalecidos, debemos aprender de las experiencias y debemos definitivamente capitalizarlas para tener esta capacidad de diálogo y esta capacidad de acercamiento que nos lleve a un efectivo cierre de la brecha digital y un efectivo fortalecimiento de la conectividad de nuestra región. Lo voy a dejar hasta aquí, Guadalupe, a efectos de poder entrar en las preguntas del público y luego tendremos oportunidad para referirnos. Gracias. Así es, María Elena. ¿Sí me escuchó? Sí, gracias. Sí, gracias. Bueno, pues abordaste temas realmente fundamentales, dijiste retos regulatorios, de la flexibilidad normativa que se requiere, de la gestión de tráfico, de la asignación temporal de espectro, pero también has hablado de cómo se aceleraron los procesos, pues prácticamente a la fuerza de la sociedad, de las personas, de las empresas, y pues que lanzaste una pregunta que a mí me queda en este momento muy presente y que seguramente va a hacer eco en muchos de los asistentes que hoy nos acompañan. ¿Podremos mantener los avances en materia de digitalización después de la pandemia? Pues ahí queda la gran pregunta. Dijiste, no dejar a nadie atrás es un imperativo ético. Y justamente hablamos de repensar las formas efectivas de acercamiento entre las autoridades y actores del mercado. Como bien decías, Mariliana, vamos a pasar a una ronda en la que vamos a comentar algunas de las preguntas que el público nos está haciendo a través del chat, y voy por aquí con alguna que le realizan a Raúl Katz. Frank consulta sobre la posibilidad de acceder a datos de Venezuela. También sugiere contactar a la iniciativa Plan País. La asistente Carmen Fati consulta cómo se puede implementar el plan de resiliencia digital desde la perspectiva de las unidades de investigación en áreas como las bibliotecas. Voy a lanzar una más. Nos dicen, para Bruno Ramos, la plataforma de la UIT ya se está utilizando en América Latina. Esto lo pregunta Alexandra Contreras. Si me permiten, voy a dar el abrir micrófonos para Raúl Katz, para que nos ayude a comentar sobre lo que le preguntan sobre la implementación del plan de resiliencia digital, cómo se puede implementar, y sobre los datos para Venezuela. Sí, no, con respecto a los datos para Venezuela, nosotros teníamos algunos datos, pero honestamente no estábamos muy confiados en la calidad. A veces los datos vienen de establecimientos o observatorios a nivel internacional que no tienen un buen conocimiento de información sobre el terreno. Así que
esto que les he presentado hoy es como, yo diría, como un trabajo que estamos desarrollando continuamente y obviamente haciendo más análisis. Así que como parte de eso yo tomo la recomendación de contactar a la gente del Plan País y ver qué podemos incluir desde la perspectiva venezolana, así como otros países latinoamericanos, ¿no? Con respecto al tema de bibliotecas, es interesante. Yo terminé un trabajo, el rol de la biblioteca para llenar la brecha digital en Estados Unidos, donde todavía tenemos una brecha digital en Estados Unidos del orden de, por lo menos, alrededor del 5% de la población no tiene acceso a banda ancha y otro 5% puede tener acceso pero no tiene computadora. Y en ese contexto, ¿cuál era el rol de la biblioteca para ayudar en el cerramiento de esa brecha? Y hay planes muy interesantes en el sentido de cómo las bibliotecas actúan como antena de difusión de tecnología y de acceso a banda ancha en la medida que tiene una capilaridad que quizás otros centros institucionales no los tienen. Hablo de bibliotecas, pero también incluyo todo lo que es escuelas. Cada escuela pudiendo prestar, por ejemplo, módems, dispositivos, capacitación. O sea que que ese siempre ha sido un aspecto que en todos los planes de banda ancha quizás lo hemos descuidado hasta ahora, pero cuando estamos ya hablando de digamos, 20% de la población, que va a ser el más difícil de resolver, tenemos que pensar todos los organismos que tienen cierto nivel de capilaridad, incluido escuelas primarias, clínicas de sanidad y bibliotecas para que nos ayuden en ese proceso. O sea que ahí yo pienso, y esto se enlaza muy bien con el plan con el examen de los fondos de servicio universal que Mariliana estaba pensando. Es decir, quizás si hubiera que poner un título a todo el esfuerzo es ¿cómo hacemos para llegar al 20% que todavía no puede? Obviamente ni siquiera he abordado el tema de asequibilidad económica, como ustedes saben, o disponibilidad de contenidos. La brecha digital en ese espacio está determinada por 3 factores: falta de asequibilidad económica, falta de contenidos importantes y analfabetismo digital. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a resolver eso? Yo pienso que ahí, digamos, dentro del contexto de mirar a los fondos de servicio universal y de todo esto, es algo que vamos a tener que focalizar, incluido el trabajo con bibliotecas. Claro, gracias, doctor Katz. Ahora, hubo una pregunta también para Bruno Ramos. ¿La plataforma de la UIT ya se está utilizando en América Latina? Abro el micrófono para Bruno Ramos, por favor. Sí, no, ya está. Yo envié el link de la página en nuestro chat, entonces ya está accesible. Hay informaciones de Latinoamérica también, es más, y también de todo el mundo. Entonces los gobiernos, la empresa privada, de todas las personas pueden verificar sobre las mejores prácticas de que los otros países, los otros gobiernos están haciendo. Entonces, el link ya está, yo envié como hace 5 minutos. Muy bien, muchas gracias. Rachel nos pregunta, experiencias sobre modelos de negocios sostenibles y ejemplos de fondos de servicio universal para acceso a poblaciones vulnerables. No me dicen por acá a quién va a dirigir la pregunta, no sé si alguno de los panelistas desee abundar en el tema. Sí, bueno, si quieren me inicio yo. Modelos de negocios sostenibles, yo pondría, por ejemplo, IPT en Perú por parte de Telefónica y una serie de socios estratégicos, incluyendo CAF, Facebook y otros, donde hay una iniciativa de un negocio sostenible para la profunda ruralidad peruana, que en este momento ya conecta más de 1 millón de personas. Un ejemplo definitivamente muy interesante. También tenemos programas impulsados por fondos de servicio universal, como el programa de hogares conectados en Costa Rica, donde lo que se hace es un subsidio directo a la demanda. Es decir, se hace un subsidio a
las familias en condición de vulnerabilidad a través del Fondo de Servicio Universal. Ese es otro ejemplo interesante. Y así podríamos seguir considerando otros proyectos. Sin embargo, realmente la utilización de los fondos en América Latina es bastante baja y son fondos que pasan a ser parte de las cajas del Estado, las cajas únicas del Estado. Es muy difícil identificarlos y ha sido aún más difícil utilizarlos prácticamente no podría dar el número exacto, pero yo diría que en un 70% de los países siguen siendo parte de este Fondo Único del Estado y nunca salen de allí. Y estos son contribuciones para fiscales, o sea, no son impuestos, son contribuciones en su mayoría para fiscales que tienen un fin y un objetivo específico, cuál es el cierre de la brecha digital. Por supuesto que complementar estos fondos con fondos externos, con posibilidades de respaldos ante créditos y demás, podrían ser maneras de hacer una utilización inteligente de los fondos y ayudar a una mayor capilaridad de las redes en nuestra región. Claro. Vamos con dos últimas preguntas. Como les comentaba, el tiempo puede ser un tirano para sesiones como esta, en donde seguramente hay muchas inquietudes. A Bruno, la audiencia le pregunta, cuando se habla de asignación de espectro temporal, ¿en qué banda se proyecta la ITU y en qué plazos para operar este espectro temporal? Hay una pregunta más para Jorge Fernando Negrete, la voy a lanzar de una vez y abrimos micrófonos. ¿Existe algún municipio en México, le preguntan a Jorge Fernando Negrete, presidente de PELE, que ya tenga servicio de Internet como un servicio público? Voy a pasar con Bruno para que nos ayude a contestar la pregunta que le hicieron. Sí, muchas gracias. Sí, hay países que ya están pensando en la forma de la parte temporal de asignación de espectro. En general están utilizando las bandas que ya están limpias, por ejemplo, y ya estaban pensando en hacer un bit de estas frecuencias, por ejemplo, de la parte de 700 MHz. Pero es importante decir que cada país tiene una estrategia. Lo más importante es que en la parte de las redes de telecomunicaciones móviles, la cuestión del espectro temporal sería más para la parte de acceso a Internet, acceso de datos, no solo la parte de voz, porque la parte de voz ya hay una cobertura más. Entonces, de una forma directa es la utilización de estrategia de cada país, pero la utilización de espectro para comunicación de datos. Gracias. Claro. Jorge Fernando Negrete, te preguntaba José Chavira, repito la pregunta, ¿existe algún municipio en México que ya tenga servicio de Internet como un servicio público? El servicio público es un servicio de tipo federal, es un servicio que en el caso, digamos, de todos los países, incluso de la región, tiene que ver con las competencias de los gobiernos federales. Es un servicio esencial para todos los ciudadanos. Tiene distintos nombres: servicio esencial, servicio de interés público, servicio público, cambia de acuerdo a cada país, pero básicamente trata de garantizar el acceso a un servicio desde una perspectiva constitucional. Lo interesante de esto es que ya en toda la región razonablemente tenemos, primero, reconocido el derecho de acceso al Internet como un derecho constitucional, y segundo, tenemos la regulación razonablemente precisa de que es un derecho constitucional protegido por una figura que es el servicio público o servicio esencial o servicio de interés público. Esa es una. Pero tiene que ver con otra pregunta que me llama la atención de Humberto Suárez, que está aquí, donde dice que la infraestructura, por ejemplo en Colombia, para despliegue de infraestructura tiene que ver con la autonomía de las entidades federativas. Si un derecho fundamental ya lo es reconocido en la Constitución o por los acuerdos suscritos por los países, luego entonces la regulación sobre la prestación de ese servicio público y la garantía constitucional de ese derecho es de tipo federal o es de tipo prioritario. La interpretación jurídica se da en cada uno de los países. ¿Qué quiere decir esto? La infraestructura para el despliegue en los municipios o en las alcaldías o en los cantones, según la regulación en cada uno de los países, es estratégica y de carácter federal, porque hay un interés público de protección de derechos fundamentales. Entonces,
para tratar, digamos, en estos instantes está quedando muy claro eso. Este es un momento pedagógico prácticamente para todos los policymakers y los reguladores y los gobiernos locales, de que este es el nivel de visibilidad que tiene que tener este tipo de regulación en toda la región. Entonces, a mí me parece que digamos, van ligadas casualmente el concepto de Chavira y de Suárez. Gracias. Ahora sí, ya activé mi micrófono. Muchas gracias, Jorge Fernando, por esta contextualización. Bueno, pues el tiempo, ya estamos en la recta final, se nos está viniendo un poquito el tiempo encima. Voy a dar la voz a nuestros panelistas para que por favor nos ayuden a hacer un cierre, nos compartan algunas conclusiones. Tenemos alrededor de unos minutos, un par de minutos, 5 tal vez, para que cada uno de los especialistas que hoy nos acompañaron nos ayuden con unas conclusiones para ir cerrando esta sesión. Y bueno, pues vamos en el mismo orden en el que se dieron las participaciones. Doctor Raúl Katz, si nos ayuda a hacer algunos comentarios de cierre, por favor. Sí, yo pienso que me llevo como conclusión del diálogo que hemos tenido hoy 3 temas. En primer lugar, obviamente, mi conclusión con respecto a la necesidad de la resiliencia y el análisis de la resiliencia, que me parece que es un factor fundamental que nos ha tomado desprevenido, pero que nos tenemos que preparar para el futuro. Es número 1. Así que tenemos que desarrollar un plan de resiliencia para cada uno de los países. El segundo punto que me pareció importante, que de alguna manera enlaza lo dicho por Mariliana y los comentarios también de Jorge, es el tema de cómo cerramos la brecha digital mediante los fondos de servicio universal, nuevos modelos de negocios, el marco jurídico, iniciativas desde el punto de vista de contenidos. Eso a mí me preocupa porque nuevamente dentro de la resiliencia nosotros no podemos dejar al margen de las medidas de control sanitario y el aislamiento ese 20% hoy que no usa Internet, o sea que lo tenemos que resolver sí o sí. Y el tercer punto que quizás no lo hemos abordado tanto, quizás la experiencia a mí me indica que en este tipo de situaciones la centralización institucional es fundamental. Creo que Jorge de alguna manera lo estaba aludiendo cuando hablaba del tema de la diferencia entre regulación y política pública. Y si uno agrega el tema de la urgencia, nosotros acá tenemos en estas situaciones que asumir una centralización total para efectivizar la implementación de políticas públicas rápidamente. No podemos demorar. Estamos hablando de días. Si tenemos que dar espectro, lo damos. Si tenemos que tomar medidas para aliviar la presión económica de aquellos sectores que no pueden pasarse de comprar Internet todos los días, lo damos, pero tenemos que resolver esas cosas. Y en ese sentido, centralización institucional, de la misma manera que estamos centralizando políticas sanitarias, es fundamental. Yo pienso que en sanidad lo entendemos, y los gobiernos, más allá de las diferencias que puedan existir, y sin más hablar de los problemas que existen en Estados Unidos, pero en muchas naciones alrededor del mundo, sobre todo en Europa y en el sudeste asiático, hay centralización institucional para el tema sanitario. Yo pienso que tendríamos que incluir también centralización para el tema de digitalización, dada la importancia que esta tiene para sobrellevar la crisis. Gracias, doctor Katz. Corrijo, les había comentado que esta fase de conclusiones podría tomarnos unos minutos o 5. Les ofrezco una disculpa por eso. Más bien les pediría que si nos podríamos ajustar a 1 minuto. Sé que hay mucho que decir, mucho que comentar, pero pues bueno, el tiempo está corriendo. Voy a abrir el micrófono para Mauricio Agudelo, si nos podrías ayudar, Mauricio, a hacer algunos comentarios de cierre justamente en el tiempo, por favor, que les estaba comentando. Sí, gracias, Guadalupe. Bueno, en 1 minuto creo que el elemento subyacente a esta pandemia es la incertidumbre, ¿no? Y aquí yo creo que la digitalización nos permite navegar de una mejor forma frente a esta incertidumbre. Yo creo que cuando uno mira las noticias y sin ser un experto sanitario, pues es claro que las propiedades del virus no se entienden muy bien, es claro básicamente que las tasas de contagio, las tasas de inmunidad tampoco están claras a nivel mundial.
Creo que las respuestas de política pública, como muy bien lo documentamos en el reporte con Jorge, con Raúl y con CEPAL, son ciertamente desiguales, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial. Creo que las asimetrías en la digitalización implican una resiliencia diferente en los países y asimismo la resistencia que hacen los hogares y las empresas pues son inciertas, ¿no? Y yo creo que el elemento, la conclusión principal frente a esa incertidumbre es que podemos navegar de alguna otra forma con mayor claridad y con un mejor norte derivado de la información que podamos derivar pues, de estas soluciones digitales, de esas aplicaciones que nos permiten recoger no solamente en el entorno sanitario, sino en la producción, en los hogares, como lo mencionaba Raúl, información y responder de una mejor forma, de una forma más inteligente a esta pandemia, ¿no? Creo que el otro elemento importante es el desafío de políticas, ¿cierto? En un escenario de incertidumbre hay políticas coyunturales, como bien se ha mencionado aquí, uso temporal de espectro, eliminación de barreras al despliegue de antenas móviles, todo lo que facilite básicamente el cierre demorado de las brechas digitales en América Latina. Ese es un tema crítico. Hay elementos también más estructurales que tienen que ver con cambios profundos en las economías en términos de adopción, uso de infraestructuras de cuarta revolución, que permitan automatización, en fin, son temas obviamente que nos van a permitir que América Latina esté mucho mejor preparada en el mediano plazo frente a elementos disruptivos de esta pandemia, ¿no? Y con base en eso, creo que mi visión es un poco más optimista en la medida en que confiamos en que tanto organismos internacionales, reguladores, las bancas de desarrollo, en una alianza público-privada, trabajando de forma mancomunada, pues podemos hacerle frente a esta pandemia, obviamente partiendo de una base digital que en algunos lados es incipiente, pero que nos deja, digamos, en una mejor posición que hace unos años frente a este elemento disruptivo, ¿no? Gracias a Ciet por la invitación, a Mariliana y a Guadalupe por la conducción. Gracias. Gracias. Gracias, Mauricio Agudelo. Vamos ahora con Bruno Ramos, justamente para los comentarios de cierre. Sí, en primer lugar, quiero colocar en disposición de todos, si todos ustedes tienen mi contacto para alguna información con relación aquí en América Latina, Caribe y todas las Américas, que yo pueda ayudar sobre las informaciones de la OIT, quedo a la disposición. Quería dejar un mensaje positivo aquí, como estaba pensando y Mauricio también ya ha dicho en final de la exposición. Yo creo que pasamos ahora en una oportunidad única de que las instituciones, las organizaciones están trabajando en conjunto. Yo puedo decir eso porque de una forma muy clara, las agencias de Naciones Unidas están todas juntas trabajando cada una en su área de expertise en relación a esto. Creo que es una buena oportunidad porque en general, esto yo puedo decir con una forma muy clara, nosotros también tenemos una competencia entre nosotros en la cuestión también de trabajo entre el sector de telecomunicaciones. Cada institución puede hacer alguna cosa productiva, pero yo estoy viendo de una forma muy, muy positiva un trabajo coordinado y organizado de todas las instituciones. Yo creo que si quedamos de esta forma, vamos a poder tener un desarrollo muy grande, lo que estamos tratando hace mucho tiempo, y con este trabajo coordinado que ahora estamos haciendo, si mantenemos esto, vamos a tener en el futuro una situación mejor y quizá un desarrollo más rápido del sector en nuestra región. Quería agradecer también a Mariliana por la invitación, gracias Guadalupe por todo, agradezco a todos y como he dicho, quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Bruno. Muchas gracias. Gracias, Bruno. Vamos ahora, por favor, con Jorge Fernando Negrete para que nos ayudes a presentarnos algunas de tus conclusiones.
9 presidentes en América Latina han elevado al máximo nivel la necesidad de usar las telecomunicaciones y la tecnología de la información para, de alguna forma, paliar los efectos nocivos de esta pandemia. Esto es una oportunidad única, usando las palabras de Bruno, es un momento relevante en términos de visibilidad de nuestro sector, pero también, repitiendo alguna reflexión de Raúl, es un momento excepcional para no negarle ni regatearle acciones al sector. Él decía, si hay que dar espectro, hay que darlo. Y también hay que celebrar el esfuerzo de CAF y de Mauricio al insistir de manera persistente sobre el estudio de nuestro sector, midiéndolo. Es una gran oportunidad que tenemos en nuestro sector. Esto se mide, porque hablar de política pública y de regulación e incluso de marcos jurídicos y los elementos de medición y económicos que nos han presentado el día de hoy, pues entonces tampoco se demuestra empíricamente que uno tenga la razón. La materia jurídica de la política pública y la regulación necesitan estos insumos para mejorar. Bueno, este es el momento, me parece, para que tenemos máxima visibilidad de los beneficios que presenta nuestra infraestructura, y tendríamos que generar el día después de mañana una serie de acciones relevantes para garantizar despliegue de inversiones, de infraestructura, en beneficio de los ciudadanos de América Latina. Las empresas de telecomunicaciones ya están sufriendo los efectos. Basta ver los primeros estados financieros de las empresas, ya se están reportando en este instante y todavía no presentan lo peor que va a suceder. Tenemos que trabajar juntos, autoridades públicas, reguladores, analistas, para poder ofrecer lo mejor de una nueva política pública y repensar la regulación digital. Gracias. Claro. Gracias, Jorge Fernando. Mariliana Méndez, vamos, por favor, con los comentarios de conclusión. Gracias, Guadalupe. Muy brevemente, porque en respecto a las agendas de todos, primero que todo agradecer nuevamente a mis compañeros panelistas por su tiempo y por supuesto a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de este webinar. Realmente aquí quisiera hacer mención de las 5 etapas que McKinsey expone como las etapas que hay que enfrentar en una pandemia como esta. Una es resolver, sí, se ha resuelto desde el punto de vista regulatorio y tenemos que sostener, que es la segunda etapa. Las empresas de telecomunicaciones, a pesar de, están sosteniendo el servicio y dando su mejor esfuerzo y demostrando que es una industria que está ahí para ayudar. Debemos regresar, en un punto dado vamos a regresar, regresemos diferentes, regresemos mejor. Regresemos más cercanos, con capacidad de diálogo, con capacidad de despliegue de infraestructura, con capacidad de asignación de espectro, con capacidad de planes digitales que efectivamente se cumplan. Tenemos que para esto reimaginar, o sea, cómo vamos a cambiar este ecosistema, cómo vamos a mejorarlo. Tenemos mentes brillantes en toda Latinoamérica que definitivamente van a poder tener esa capacidad de innovar y reimaginar. Y por último, debemos reformar. La reforma es indispensable. Entonces, nuevamente agradecerles por el tiempo. Muchas gracias. Bien dices, Mariliana, hagamos de la crisis una oportunidad. Y bueno, pues con esta ronda de conclusiones finales de los fabulosos especialistas que el día de hoy nos acompañaron, vamos a cerrar la sesión. Muchas gracias por la gran participación, por el interés que mostraron todas las personas que nos acompañaron hoy desde sus hogares en este confinamiento. Y pues bueno, una disculpa por no haber podido leer todas y cada una de las preguntas, de las inquietudes, de los comentarios que nos enviaron a través del chat. El tiempo, como dice Mariliana, pues es un tema en las agendas de cada uno de nosotros. Y bueno, pues con esto cerramos. A nombre del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, les doy un gran agradecimiento por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, pues saludos y muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo.